Había un lugar apartado, entre valles verdes y colinas suaves, donde la naturaleza parecía hablar con una voz propia. En ese rincón del mundo, existía un puente viejo, pero resistente, hecho de tablones de madera gastados por el tiempo y sujetados por cuerdas que crujían con cada brisa. Este puente estrecho, suspendido sobre un río caudaloso, era el único camino que conectaba dos senderos cruciales. Uno que llevaba a las colinas donde pastores recogían lana y otro que conducía al mercado en el pueblo vecino. Para los habitantes de esa región, especialmente los animales de carga, el puente no era solo un paso, sino una herramienta vital para la vida diaria. Cada día, burros, caballos y ocasionalmente algún buey lo cruzaban cargados de productos. Pero aquel puente, tan estrecho que apenas cabía un burro a la vez, tenía una regla implícita: solo uno podía cruzar a la vez. Los rumores decían que el puente había sido construido por un carpintero anciano que entendía la importancia de la paciencia. Un puente estrecho enseña humildad, solía decir. Sin embargo, con los años, esa lección se había olvidado. Para los burros que cruzaban, lo único importante era su carga y el tiempo, y la prisa se había convertido en una enemiga silenciosa. En una mañana fresca, mientras el rocío aún descansaba sobre las hojas y el sol comenzaba a teñir el cielo de un tenue dorado, dos burros salieron de sus hogares en lados opuestos del valle. Sus nombres eran Max y Leo. Aunque nunca se habían conocido, compartían más similitudes de las que estaban dispuestos a admitir. Max era conocido entre los granjeros por su fuerza y dedicación. Con un pelaje gris oscuro y ojos penetrantes, siempre caminaba con la cabeza en alto, transmitiendo una determinación que imponía respeto. Desde joven, Max había aprendido que el trabajo duro era la clave para ganarse la vida. Su dueño, un agricultor de pocas palabras llamado Don Tomás, confiaba en él para transportar sacos de granos y herramientas al mercado. Aquella mañana, Max llevaba una carga pesada, sacos llenos de maíz y frijoles que debían llegar al mercado antes del mediodía. A pesar del peso, caminaba con paso firme. En su mente, no había espacio para distracciones, cumplir con su tarea era su única prioridad. Su orgullo no estaba en las palabras, sino en las acciones. Max creía que demostrar su valía era más importante que cualquier otra cosa. Por otro lado, Leo era un burro con un carácter muy distinto. Con un pelaje marrón claro y orejas que parecían siempre alerta, Leo era reconocido por su ingenio. No era tan fuerte como Max, pero compensaba esa diferencia con su astucia. Su dueño, Don Salvador, un comerciante de especias, solía decir: Leo no necesita músculos, porque tiene un cerebro que vale oro. Esa mañana, Leo transportaba cajas llenas de especias exóticas que debían llegar al otro lado del puente para un cliente importante. Sabía que su carga no era tan pesada como la de Max, pero para él, la puntualidad y la precisión eran esenciales. Mientras caminaba, Leo pensaba en la estrategia para cruzar el puente rápidamente, sin imaginar que aquel día pondría a prueba mucho más que su habilidad para resolver problemas. Max avanzaba desde el oeste del valle, mientras Leo lo hacía desde el este. Ninguno de los dos sabía que en cuestión de minutos sus caminos convergerían en el centro del puente y que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El viento soplaba suavemente, haciendo que las cuerdas del puente se balancearan con un ritmo casi hipnótico. Ambos burros, al ver el puente a la distancia, sintieron un pequeño orgullo al saber que estaban a punto de completar otra entrega. Sin embargo, lo que no sabían era que su orgullo se convertiría en su mayor obstáculo. Cuando Max pisó el primer tablón del puente, su mirada estaba fija en el otro extremo. Calculó mentalmente cuánto tardaría en cruzarlo y ajustó el ritmo de sus pasos. En ese mismo instante, Leo también comenzó a cruzar, convencido de que nadie más estaría en su camino. El primer encuentro visual entre Max y Leo ocurrió en el centro exacto del puente.
Ambos se detuvieron en seco, sus ojos reflejando la sorpresa y la incredulidad de encontrarse frente a frente. El puente, apenas lo suficientemente ancho para un burro, no ofrecía espacio para rodear al otro. Max y Leo permanecieron inmóviles, mirándose fijamente en el centro del puente. Durante un momento que pareció eterno, el único sonido que se escuchaba era el del río rugiendo bajo ellos, como si intentara advertirles del peligro que estaban a punto de enfrentar. Max fue el primero en romper el silencio. Con un bufido de impaciencia, inclinó ligeramente la cabeza hacia Leo y habló con voz firme. Es mejor que retrocedas, amigo. Llevo una carga importante y no tengo tiempo para juegos. Leo levantó una ceja, sorprendido por el tono autoritario de Max. Luego, con una sonrisa sarcástica, respondió. ¿Retroceder? Yo también llevo una carga importante y no veo por qué tendría que cederte el paso. Además, ¿has visto el peso que llevas? Volver atrás sería más fácil para ti. Max apretó los dientes y dio un paso adelante, haciendo crujir el tablón bajo sus cascos. No me importa lo fácil que sea. Lo que importa es que mi carga llegará al mercado a tiempo. Así que hazte a un lado antes de que esto se complique. Leo no retrocedió. En cambio, también avanzó un paso, acercándose peligrosamente a Max. ¿Sabes qué? Creo que eres tú quien debería retroceder. A fin de cuentas, yo fui el primero en pisar este puente desde mi lado. Ambos burros se miraron desafiantes, sus ojos encendidos por una mezcla de orgullo y terquedad. Ni Max ni Leo estaban acostumbrados a ceder en situaciones difíciles. Para ellos, ceder significaba aceptar la derrota y ninguno estaba dispuesto a hacerlo. El puente, testigo silencioso de innumerables cruces, crujió nuevamente, como si expresara su propio descontento por el enfrentamiento. La tensión creció, y cada pequeño movimiento de los burros hacía que el puente oscilara ligeramente, aumentando la sensación de inestabilidad. La situación escaló rápidamente. Max, irritado por la actitud despreocupada de Leo, dio un golpe con una de sus patas delanteras en el tablón donde estaba parado, causando que una pequeña astilla de madera se desprendiera y cayera al río. Escucha, no tengo todo el día para discutir. Si no retrocedes ahora mismo, esto no terminará bien para ninguno de los dos. Leo, lejos de intimidarse, soltó una risa seca. ¿Es una amenaza? Porque si es así, déjame decirte que no me asustan los burros con más músculos que cerebro. Max sintió que la sangre le hervía ante el comentario. Dio otro paso hacia adelante, reduciendo aún más la distancia entre ambos. Ahora, sus cargas casi chocaban entre sí, y los tablones del puente se quejaban bajo el peso combinado. No estoy aquí para amenazar a nadie, pero te aseguro que no retrocederé, gruñó Max, con voz grave y pausada. Leo, manteniendo su postura relajada pero desafiante, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando a Max. Finalmente, respondió. Bien, entonces parece que estamos en un empate. Porque yo tampoco pienso retroceder. A medida que las palabras se cruzaban entre ellos, el ambiente se volvía más tenso. La terquedad de ambos burros parecía crecer con cada segundo, y ninguno estaba dispuesto a ser el primero en ceder. El río, hasta entonces un simple fondo sonoro, parecía rugir con más fuerza, como si anticipara lo que estaba por suceder. La situación llegó a su punto crítico cuando ambos burros, en un acto de desafío, intentaron avanzar al mismo tiempo. El puente, diseñado para soportar el peso de un solo burro a la vez, emitió un crujido estremecedor. Las cuerdas que lo sostenían se tensaron, y los tablones comenzaron a oscilar peligrosamente. Por un breve instante, tanto Max como Leo se quedaron inmóviles, dándose cuenta de la gravedad de la situación.
pero su orgullo aún los mantenía atrapados en el conflicto, incapaces de dar el primer paso hacia la reconciliación. El desastre comenzó con un sonido seco, crack. Uno de los tablones del puente, ya debilitado por el tiempo y el peso de los burros, se partió en dos, dejando un hueco peligroso en el centro del puente. Max, quien estaba parado justo sobre el tablón roto, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, con su carga inclinándose peligrosamente hacia el borde. El corazón le dio un vuelco mientras intentaba estabilizarse, usando todas sus fuerzas para evitar caer al río. «¡Cuidado!», gritó Leo, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Por un momento, Leo olvidó su orgullo. Dio un paso atrás instintivamente, permitiendo que Max tuviera más espacio para recuperar el equilibrio. Max, jadeando por el esfuerzo, finalmente logró estabilizarse, pero el hueco en el puente hacía que el cruce fuera aún más complicado. «¿Estás bien?», preguntó Leo, su voz ahora más preocupada que desafiante. Max, aún recuperándose del susto, asintió lentamente. «Estoy bien, pero este puente no lo estará si seguimos así». Max y Leo se quedaron en silencio después de que el tablón del puente se rompiera, dejando a Max al borde del desastre. La frustración en el rostro de ambos burros era evidente, pero por primera vez, algo más empezaba a surgir entre ellos, un atisbo de preocupación genuina. El rugido del río debajo del puente llenaba el aire, amplificando la tensión. Cada burro estaba atrapado en sus pensamientos. Max miraba su carga y las herramientas esparcidas sobre el puente, mientras que Leo observaba las grietas en los tablones restantes. Ambos sabían que estaban en un punto crítico. Si no actuaban pronto, el puente colapsaría por completo, llevándolos al río. Max suspiró profundamente, tratando de calmar su respiración. Cerró los ojos por un momento y pensó en el esfuerzo que había puesto en su carga, en los días de trabajo y en lo que significaba para él cumplir con su tarea. Sin embargo, no podía ignorar la realidad. Su obstinación había contribuido al peligro en el que ahora se encontraban. Por su parte, Leo se encontraba inmerso en sus propios pensamientos. A lo largo de su vida, había confiado en su ingenio y astucia para salir de problemas. Pero esta vez, esas cualidades no lo estaban ayudando. Su terquedad lo había llevado a un callejón sin salida. Miró a Max de reojo, y por primera vez, no vio a un oponente, sino a alguien tan atrapado como él por su orgullo. Finalmente, Max habló, rompiendo el silencio. «Esto no puede continuar así. Si seguimos por este camino, ninguno de los dos llegará a donde necesita estar». Leo asintió, aunque sus palabras tardaron un poco más en salir. «Tienes razón. Pero no sé cómo resolver esto sin que ambos salgamos perdiendo». Esa admisión fue un paso importante para ambos. Aunque el orgullo seguía presente, había un reconocimiento de la necesidad de cambiar. Max y Leo se miraron, y por un breve instante, sus diferencias parecieron desvanecerse. Mientras ambos burros seguían en silencio, Max comenzó a inspeccionar las herramientas en su carga. Aunque estaban parcialmente desordenadas debido al movimiento brusco, pudo identificar varios elementos que podrían servir para reparar el tablón roto. Sin embargo, al examinar más de cerca, se dio cuenta de un problema: la cuerda necesaria para asegurar el tablón estaba en la carga de Leo. Max levantó la vista hacia Leo y, aunque le costó admitirlo, habló con franqueza. «Necesito tu ayuda. Tienes la cuerda que falta para reparar el puente». Leo frunció el ceño. Aunque sabía que Max tenía razón, aún sentía una mezcla de orgullo y resentimiento que le dificultaba actuar. Durante unos segundos, se debatió entre su deseo de seguir demostrando que tenía razón y la creciente sensación de que ayudar era lo correcto. Finalmente, con un suspiro pesado, Leo tomó la cuerda de su carga. «Aquí tienes», dijo, lanzándosela a Max.
El gesto tomó por sorpresa a Max. No solo porque Leo había accedido a ayudar, sino por la manera en que lo había hecho, con firmeza, pero sin exigir nada a cambio. En ese momento, algo cambió entre los dos. Max tomó la cuerda y comenzó a trabajar en la reparación del tablón. Mientras tanto, Leo, aún observando desde su lado del puente, sintió una inesperada oleada de empatía. Se dio cuenta de que Max no era tan diferente de él, ambos eran burros orgullosos, trabajadores y comprometidos con sus tareas. Después de unos minutos, Leo decidió dar un paso más. ¿Necesitas algo más?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y disposición. Max levantó la vista, sorprendido nuevamente. «¿Podría sostener esta parte mientras aseguro el tablón? Es más difícil de lo que pensaba hacerlo solo». Sin pensarlo demasiado, Leo avanzó cautelosamente hasta el borde del hueco y sostuvo la madera tal como Max le indicó. Los dos burros comenzaron a trabajar juntos, y aunque al principio sus movimientos eran torpes, poco a poco encontraron un ritmo. Con Leo sosteniendo el tablón y Max atando la cuerda con habilidad, el puente comenzó a recuperar su estabilidad. Cada nudo que Max hacía era revisado por Leo, quien se aseguraba de que todo estuviera firme. El río seguía rugiendo debajo de ellos, pero la tensión entre los burros se había transformado en concentración y cooperación. Mientras trabajaban, una conversación inesperada surgió entre ellos. «No esperaba que supieras tanto sobre reparar puentes», dijo Leo, rompiendo el silencio. Max, sin apartar la vista de su tarea, respondió. «Solía ayudar a mi padre a construir estructuras como esta cuando era joven. Nunca pensé que esos conocimientos me salvarían algún día». Leo asintió, impresionado. «Yo siempre he dependido más de mi rapidez y mi ingenio. Pero, viendo cómo trabajas, creo que debería aprender un poco más de cosas prácticas». Max sonrió por primera vez desde que se encontraron. Siempre hay algo que podemos aprender de los demás, aunque no lo queramos admitir. El intercambio de palabras suavizó aún más la relación entre ellos. A medida que avanzaban en la reparación, ambos burros comenzaron a entenderse mejor. La cooperación no solo estaba arreglando el puente, sino también tendiendo un puente metafórico entre sus personalidades. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el tablón quedó asegurado en su lugar. Max y Leo retrocedieron un poco para observar su trabajo, y una sonrisa de satisfacción apareció en ambos. El puente estaba nuevamente transitable, aunque aún necesitaba cuidado para ser completamente seguro. «Es tu turno», dijo Max, haciendo un gesto hacia el lado opuesto del puente. Leo lo miró, sorprendido. «¿De verdad? Pensé que querrías cruzar primero después de todo esto». Max negó con la cabeza. «Ya no importa quién cruce primero. Lo que importa es que ambos podamos seguir nuestro camino». Leo cruzó el puente con cuidado, asegurándose de no dañar los tablones recién reparados. Cuando llegó al otro lado, se giró para mirar a Max y asintió en señal de agradecimiento. Max cruzó después, y al encontrarse en tierra firme, ambos burros se quedaron de pie por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Habían comenzado el día como extraños obstinados, pero ahora eran algo más. Quizás no amigos aún, pero definitivamente compañeros que habían aprendido una lección importante juntos. «Gracias, Max», dijo Leo finalmente. «Y gracias a ti, Leo», respondió Max con sinceridad. El sol comenzaba a ponerse sobre el puente recién reparado, mientras Max y Leo continuaban sus respectivos caminos, cargando no solo los bienes de su viaje, sino también las lecciones que habían aprendido ese día. Aunque sus caminos divergieron, ambos llevaban consigo una nueva perspectiva sobre la importancia de la humildad, la empatía, la colaboración y el valor de dejar el orgullo de lado.
La historia de Max y Leo es un reflejo claro de los conflictos que muchos enfrentamos en la vida diaria. ¿Cuántas veces hemos insistido en tener la razón, aunque ello implique perder algo valioso? El puente estrecho representa esos momentos en los que nuestras diferencias, orgullos o miedos nos colocan en situaciones de tensión. Pero también nos muestra que, al detenernos y reflexionar, podemos encontrar soluciones que beneficien a todos. Max y Leo eran burros fuertes, con la capacidad de superar cualquier obstáculo físico. Sin embargo, lo que casi los llevó al desastre no fue la fragilidad del puente, sino su incapacidad para ceder y trabajar juntos. En la vida, es común que el orgullo nos impida ver más allá de nuestras propias necesidades y nos desconecte de los demás. El acto de Leo al lanzar la cuerda a Max marcó un punto de inflexión. A pesar de sus diferencias, el simple gesto de ofrecer ayuda abrió la puerta a la colaboración. Este momento nos recuerda que, cuando extendemos una mano a alguien, no solo los ayudamos a ellos, sino que también nos liberamos de nuestras propias barreras internas. La reparación del puente no fue solo un logro práctico, simbolizó la construcción de un entendimiento mutuo. Max y Leo demostraron que, cuando se trabaja juntos, es posible superar incluso los desafíos más complejos. Ambos burros tuvieron que mirarse a sí mismos y reconocer sus errores antes de poder actuar de manera diferente. Este proceso de reflexión es esencial para cualquiera que desee mejorar sus relaciones y tomar mejores decisiones en la vida. La historia de Max y Leo también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué momentos hemos dejado que nuestro orgullo, miedo o falta de comunicación compliquen nuestras relaciones? ¿Cuántas veces hemos ignorado oportunidades de colaboración porque estábamos demasiado enfocados en ganar? El puente simboliza esos momentos críticos en los que podemos elegir entre actuar desde el egoísmo o desde la empatía. Al igual que Max y Leo, todos enfrentamos puentes en nuestra vida, situaciones en las que nuestras acciones pueden construir o destruir. La pregunta es, ¿qué elegiremos? El autoconocimiento es una herramienta poderosa que nos permite identificar patrones de comportamiento que no nos benefician. Para Max y Leo, este proceso comenzó en el silencio, cuando ambos se detuvieron para analizar la situación. Aprendieron que sus acciones estaban moldeadas por el orgullo y que, al soltar ese peso, podían actuar desde un lugar más genuino. En nuestra vida, practicar el autoconocimiento nos ayuda a reconocer qué puentes estamos cruzando, qué cargas llevamos y cómo nuestras decisiones afectan a los demás. También nos permite identificar cuando es momento de ceder, pedir ayuda o colaborar, construyendo así relaciones más saludables y significativas. La historia de Max y Leo nos recuerda que siempre hay espacio para el cambio, incluso en los momentos más tensos. A veces, todo lo que se necesita es una pausa para reflexionar, un acto de empatía y la disposición para trabajar en equipo. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si este relato te hizo reflexionar, si te tocó el corazón o si conoces a alguien que podría beneficiarse de escucharlo, te invitamos a compartirlo. Regálanos un like si disfrutaste del video y ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo con tu familia, amigos o cualquier persona que pueda necesitar un mensaje de esperanza y reflexión. Te enviamos un abrazo cálido y nuestras mejores energías. Que tengas un día lleno de paz y bendiciones.